En la perrera municipal, un edificio viejo levantado en las afueras de la ciudad, el tiempo parecía haberse detenido. Los muros estaban cubiertos de humedad, las rejas oxidadas dejaban escapar un sonido chirriante cada vez que alguien las empujaba, y el olor a desinfectante mezclado con el de miedo y orina formaba una atmósfera casi imposible de soportar. Allí dentro, decenas de animales esperaban un destino incierto, y entre ellos estaba Luma, una perrita pequeña de color café claro, de mirada dulce pero cansada. Apenas llevaba una semana encerrada, pero para ella esos días eran una eternidad. Acostumbrada a las calles, al hambre y al frío de la intemperie, había pensado que nada podía ser peor. Sin embargo, aquel lugar gris, aunque cruel, le ofrecía algo que jamás había tenido: un rincón donde dormir sin que la lluvia la empapara, un cuenco metálico con un poco de comida, y la extraña seguridad de que no tendría que pasar otra noche sola bajo los carros. Lo que no imaginaba era que en medio de esa rutina dolorosa encontraría lo único que la haría sentir viva: la amistad de Sombra. Sombra era apenas un poco más grande, de pelaje oscuro que brillaba bajo la tenue luz y de carácter sereno. Ella ya llevaba varios días en la perrera cuando Luma llegó temblando, con el rabo entre las patas y el corazón a punto de estallar del miedo. No necesitó palabras para consolarla, porque los perros hablan de otra manera, con miradas, gestos y silencios. Bastó que se acercara despacio, la oliera suavemente y le lamiera la oreja para transmitirle un mensaje claro: no estás sola. Desde ese instante se volvieron inseparables. Dormían juntas, apretadas una contra la otra para engañar al frío del concreto. Compartían las migajas de comida que caían en su plato metálico, como si repartirse el hambre lo hiciera más llevadero, y hasta se daban ánimo jugando a perseguirse en el metro cuadrado de espacio que les pertenecía. Ese pedacito de jaula, aunque lúgubre y estrecho, se transformó en su mundo entero. Y paradójicamente, fueron esos días de encierro los más felices que habían tenido. La vida en la calle les había dejado cicatrices, huesos marcados por la falta de alimento, patas cansadas de caminar sin rumbo, y la costumbre de esquivar miradas humanas que nunca eran bondadosas. En cambio allí, en su celda fría, al menos se tenían la una a la otra. Luma, con su carácter tímido e inseguro, encontraba en Sombra un faro de fortaleza. Y Sombra, con su espíritu más valiente, hallaba en Luma un motivo para no rendirse. Eran dos mitades que se completaban. Así pasaron los días, engañando a la tristeza con juegos inventados y abrazos nocturnos, creyendo por un momento que aquel infierno podía convertirse en un hogar. Pero toda ilusión tiene un límite, y ellas lo descubrieron una mañana cualquiera. Sombra abrió los ojos y supo la verdad. Los animales tienen esa sensibilidad misteriosa, esa intuición que los hace comprender cosas que nosotros no vemos. Sombra sintió, con la certeza de quien escucha una sentencia, que ese sería su último día en la tierra. Había oído el murmullo de los empleados, visto las miradas esquivas de algunos voluntarios, y percibido el ambiente extraño que recorría los pasillos. El plazo para que fueran adoptadas había llegado a su fin. Esa misma tarde, tanto ella como Luma serían dormidas para siempre. El miedo le recorrió el cuerpo como un escalofrío. No quería irse. Amaba correr, aunque fuera en círculos diminutos. Amaba oler el aire cada vez que alguien abría la puerta. Amaba, sobre todo, sentir a Luma respirando contra su costado cada noche. La vida no había sido justa, pero aún así Sombra quería vivir. Luma, al verla temblar, entendió que algo terrible se aproximaba, aunque no alcanzaba a comprender qué era. La inocencia no la salvaba de sentir esa angustia que flotaba en el ambiente. Así que hizo lo único que sabía. Se pegó a Sombra y la abrazó con todo su cuerpo, como si en ese gesto pudiera protegerla del destino. Y allí, en esa jaula húmeda y fría, dos perritas pequeñas comenzaron a llorar. No con lágrimas como las nuestras, sino con gemidos y sollozos que desgarraban el corazón. El silencio se apoderó del lugar. Los demás perros dejaron de ladrar, como si comprendieran la gravedad del momento. Los empleados, acostumbrados a escenas dolorosas, se quedaron inmóviles. Era imposible ignorar aquel abrazo desesperado, aquella súplica muda por un milagro. Una funcionaria, conmovida hasta las lágrimas, decidió hacer algo distinto. Tomó su celular y capturó la imagen de las dos perritas abrazadas. No podía permitir que murieran sin que nadie supiera de ese amor tan puro.
Envió la fotografía a un refugio independiente cercano, un lugar donde realmente luchaban por salvar vidas, aunque vivían desbordados con más de 800 animales bajo su cuidado. En el refugio la foto causó conmoción. Todos quedaron impactados. Sabían que no había espacio, que los recursos eran insuficientes, que aceptar a 2 más era casi imposible. Pero entonces, entre la desesperanza, un joven voluntario levantó la mano y dijo con voz firme: «Yo me las llevo. No importa si tengo que dormir en el suelo de mi cocina, no importa si mis 6 perros deben pasar unos días encerrados en mi cuarto. Ellos entenderán. Lo que no puedo permitir es que ellas mueran hoy». Sin pensarlo más, agarró sus llaves, subió a su viejo automóvil y condujo con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Mientras tanto, en la perrera el reloj avanzaba implacable. Luma y Sombra seguían abrazadas, sin saber que la esperanza venía en camino. El joven llegó, discutió con los empleados que ponían trabas burocráticas, firmó papeles y finalmente logró abrir la jaula. En ese instante, las dos corrieron hacia él como si lo hubieran esperado toda la vida. Los primeros días en su casa no fueron fáciles. El espacio era reducido, los recursos escasos, y 6 perros más compartían el techo. Pero la bondad no mide metros cuadrados. Sus otros animales comprendieron de inmediato la fragilidad de las recién llegadas. Nadie las molestó, todos las aceptaron, como si supieran que venían de un lugar donde habían estado a punto de perderlo todo. Poco a poco, Luma y Sombra comenzaron a mover la cola de nuevo, a jugar, a recuperar la chispa que la vida les había arrebatado. La historia no terminó allí. La fotografía se hizo viral en redes sociales. Miles de personas conocieron la historia del abrazo de las 2 perritas y se conmovieron hasta las lágrimas. Pronto apareció una familia especial. 2 mujeres que dedicaban su vida a rescatar animales. Ellas entendieron de inmediato que Luma y Sombra no podían separarse nunca, que su unión era lo que les había permitido sobrevivir. Y decidieron adoptarlas juntas. Así fue como, después de tanto sufrimiento, ambas encontraron un hogar verdadero. Pasaron los años y la vida de las 4 se llenó de amor, paseos, caricias y juegos. Luma y Sombra aprendieron lo que significaba dormir en una cama blanda, comer sin miedo a que la comida se acabara, y despertar cada mañana sabiendo que eran amadas. Pero las 2 mujeres, junto a sus perritas, también se convirtieron en voz de una causa más grande. Comenzaron a dar charlas, a visitar escuelas, a publicar campañas para recordar que miles de animales siguen esperando un milagro en las perreras. Que no todos tienen la suerte de Luma y Sombra. Hoy, al contar esta historia, pienso en esos abrazos que nunca fueron fotografiados, en esos ojos que se apagaron sin que nadie los mirara, en esas vidas que se perdieron en silencio. Este relato no es solo sobre 2 perritas, es sobre todos ellos. Y también es una invitación. Si algún día tienes la oportunidad de abrir tu corazón y tu hogar, no busques en vitrinas ni en anuncios costosos. Ve a una perrera, pregunta por los que tienen fecha límite, por los que están a punto de ser dormidos. Porque tal vez allí, detrás de esos barrotes fríos, te esté esperando tu mejor amigo. En ese gesto, sin darte cuenta, tú te convertirás en el milagro que tanto esperan. Este video está dedicado a todos los animalitos cuyo milagro nunca llegó, pero también a quienes sí lo encontraron gracias a manos generosas. Que nunca olvidemos que la compasión es lo único que puede salvarnos a todos.